Muy buenas tardes con todos. Reciban la más cordial bienvenida a la edición número 49 de Los Lunes Universitarios, producto académico del programa Minjus en tu Universidad, a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Siendo las 15 horas del día lunes 11 de agosto de 2025, daremos inicio a la conferencia magistral titulada La sucesión intestada notarial, el régimen de oposición en los procedimientos notariales de sucesión intestada, que estará a cargo del doctor Víctor Hugo Estacio Chang, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Notarial Registral e Inmobiliario por la Universidad Notarial de Argentina, ha sido coordinador académico del Jurado Nacional de Elecciones entre el año 2010 y 2012, es notario de la provincia de Huaraz, del Colegio de Notarios de Ancash desde el 2000. Es además coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos del Colegio de Notarios de Ancash desde 2023 hasta la actualidad. Cabe precisar que para tener derecho a la certificación es necesario que el participante esté conectado como mínimo en un porcentaje de 81 minutos, lo cual va a equivaler al 90% de la duración del presente evento de capacitación. Sin más preámbulo, le voy a dar el pase al doctor Víctor Hugo Estacio Chang para que pueda iniciar con su ponencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Voy a compartir la presentación. En primer lugar, agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, especialmente el programa El Minjus en tu universidad, por esta gentil invitación para dialogar el día de hoy sobre un trámite de mucha recurrencia en las notarías a nivel nacional y que además ha tenido una modificación legislativa el mes pasado, el 7 de junio, con la promulgación de la ley 32.377. El proceso notarial, denominado asunto no contencioso de sucesión intestada, reviste además vital importancia desde el punto de vista doctrinario, porque el Perú se encuentra posicionado dentro del sistema del notariado latino como uno de los países que ostentan estas funciones notariales y vemos cómo a lo largo de los años desde la promulgación de la primera ley en asuntos no contenciosos de competencia notarial en el año 1996, han habido muchas modificaciones que implica una evolución, así también como los retos para hacer frente a los requerimientos de la sociedad. Simplemente reiterar nuevamente mi agradecimiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y vamos a pasar con la exposición. Para el día de hoy, yo he tratado de establecer algunas pautas que vamos a desarrollar. En primer lugar, un poco centrarnos en lo que es la sucesión intestada de manera general, para luego conversar sobre un marco normativo de los asuntos no contenciosos de competencia notarial, a qué se refiere este tema, para luego ya entrar a ver un poco el procedimiento notarial de sucesión intestada y dentro de esto justamente hablar de esta nueva ley, la 32.377, que está referido al régimen de oposición en estos procedimientos particulares de sucesión intestada y al final sacaremos algunas conclusiones que nos permitan comprender no solamente esta modificatoria legislativa muy reciente, sino también verificar pues la importancia de la participación notarial a favor de una seguridad jurídica preventiva en nuestro país. Vamos a dar inicio entonces. Citamos en este caso al profesor Benjamín Aguilar Llanos para dar una referencia sobre lo que es la sucesión intestada en nuestra legislación. Previamente a ello, hay que tomar en cuenta de que el derecho sucesorio, al igual que el derecho de familia en el Perú, mantiene una categoría jurídica prioritaria, preponderante. Aquí estamos hablando de normas de orden público, normas imperativas que uno no puede dejar de cumplir. Eso es un elemento central que creo yo, en lo personal, nos puede ayudar a generar un principio
para la aplicación de los procedimientos notariales de sucesión intestada. Además, nuestra ley de asuntos no contenciosos de competencia notarial también establece un respeto irrestricto a normas de orden público, lo cual obviamente tiene que ser todo funcionario. Si lo traemos a colación es para darnos cuenta de la relevancia y la naturaleza jurídica del derecho sucesorio en estos procedimientos, porque luego vamos a hablar un poquito de ello. Así nos dice Benjamín Aguilar Llanos, querido profesor de la Universidad Católica, que la sucesión intestada, que normalmente entendemos como aquel procedimiento, tanto judicial o notarial, que se desarrolla cuando no existe un testamento o cuando quizás el testamento mantiene, pues ha sido anulado o presenta alguna figura que no puede, que no genera los efectos en general de la voluntad del testador, ¿no? Nos encontramos frente a esta figura de la sucesión intestada, que es una situación, podríamos decir en la actualidad, por parte de nosotros, del gremio notarial, que somos lo que hacemos básicamente los testamentos, de mucho mayor uso. En la práctica la gente realmente no hace testamentos, ¿no? A nivel nacional. Acá pueden haber muchos problemas de esta falta de cultura testamentaria en la sociedad. La sucesión intestada debe estar por encima del 97 o 98%. No tenemos una estadística concreta en relación a la cantidad de defunciones en el país, pero sin lugar a dudas, lo que sí existe son muy pocos testamentos, ya sea por escritura pública, por testamento cerrado, ¿no? Y ni qué decir de los testamentos hológrafos. Entonces, vemos que esta es una figura preponderante para el derecho sucesorio. Y vamos a encontrar luego que justamente la figura del notario va a ayudar a agilizar mucho más este procedimiento en beneficio de los derechos de los herederos, ¿no? Benjamín Aguilar nos habla básicamente de que la sucesión intestada tiene dos grandes funciones, ¿no? Por un lado, es una función supletoria, como hemos manifestado, frente a la ausencia de testamento de una voluntad de un testador. Bueno, vamos a proceder a desarrollar este proceso hereditario y además también vamos a tener a la sucesión intestada como un complemento porque frente quizás a un testamento que no produce efecto en relación a toda una masa hereditaria, podemos encontrar una figura, una sucesión mixta, en donde también se puede aplicar esta figura. Como mencionábamos al inicio, la falta de cultura testamentaria nos habla prácticamente en la realidad de una presencia omnipotente de la sucesión intestada para poder, básicamente, pues en este caso los herederos, obtener pues los derechos que le corresponden en función a cada caso en concreto. Esa es una idea general que traemos a colación. Luego ya hablamos de los asuntos no contenciosos. Y cuando nos referimos de los asuntos no contenciosos de competencia notarial, denominada también en la práctica y doctrina notarial, no solamente nacional, sino también internacional, como casos de jurisdicción voluntaria, ¿no? Nos estamos refiriendo a una competencia que el Perú tiene desde el año 1996. Se iniciaron a 6 asuntos no contenciosos y en la actualidad tenemos 17 asuntos no contenciosos y obviamente hay una gran proyección para que podamos a nivel notarial seguir aumentando estas competencias que tienen como característica principal que no existe un litigio, no existe una litis que el notario tenga que resolver. Acá estamos básicamente hablando de una situación que implica un reconocimiento de un derecho, ¿no? Que por un lado, teniendo el notario esta facultad, permite descargar la actividad de los órganos jurisdiccionales y por otro lado, facilitar realmente el ejercicio de los derechos del ciudadano. Porque valgan verdades, en la práctica, si comparamos un proceso de derecho sucesorio, en este caso de sucesión intestada en la vía judicial, con la vía notarial, obviamente los tiempos son muy reducidos en la esfera notarial. En el campo judicial, dependiendo del lugar de donde nos encontremos, los juicios sabemos
no tienen una duración mínima de un año o año y medio, ¿no? En el mejor de los casos, en una ciudad pequeña, con poca carga procesal. Pero en las grandes ciudades esto se extiende 3, 4 años para efectos de poder obtener pues una sentencia que simplemente reconozca o declare a los herederos de una persona fallecida de un causante. Ese es por un lado. Por otro lado, también a nivel económico, resulta mucho más eh, accesible para un usuario ir a un notario que quizás contratar un abogado y pagar los aranceles judiciales, ¿no? Además de las notificaciones y las publicaciones que tiene que obviamente solventar. Y obviamente encontramos, por más que quizás exista parte de la población que cuestione el tema notarial por temas de costos, pero sin embargo, la sucesión intestada es un claro ejemplo de que acá existe una facilidad económica y una facilidad de tiempo para el ciudadano, y esto lo verificamos pues obviamente en todos los despachos notariales a nivel nacional. Estas competencias se crean con la ley 26.662, como decía, en el año 1996, y se recoge además esta función material del notario en el decreto legislativo 1049, cuando define al notario no solamente como un profesional del derecho, sino también como una persona que tiene, además de podríamos llamarlo, función tradicional relacionado a la escritura pública, ¿no? También ostenta la tramitación de estos asuntos no contenciosos, que como mencionábamos, en el caso del Perú, en comparación con los otros países, es un país notarial pionero en estos temas. Hay muchos países, como por ejemplo Bolivia, que adoptan nuestro modelo legislativo para poder aplicarlo en sus realidades. Y acá hay que quizás hacer un pequeño paréntesis para ubicar al notariado peruano dentro del sistema del notariado latino, que es el sistema imperante en el mundo, con 96 países que mantienen este sistema, en comparación con un sistema anglosajón que prácticamente lo encontramos en Estados Unidos y en gran parte de Inglaterra, y un sistema administrativo también que podríamos encontrarlo en Cuba o en Rusia, ¿no? Entonces, el sistema notarial peruano está enmarcado dentro de los principios del notariado latino. Perú es un país fundador de la Unión Internacional del Notariado y nosotros pues estamos siempre a la vanguardia para poder aplicar en el día a día, proponer proyectos de ley en función a los estudios que se vienen haciendo a nivel internacional. Entrando ya a lo que vendría a ser el procedimiento notarial de sucesión intestada, vamos a desarrollar pues algunos temas que nos permita un poco ubicar y comprender esta figura desde un punto de vista bastante coloquial, tomando en cuenta que estamos pues, ¿no?, en los lunes universitarios, y esto implica que podamos a los alumnos básicamente de derecho tener una mejor explicación. Los principios notarial, el procedimiento notarial de sucesión intestada, como todo procedimiento notarial en tema no contencioso, tiene algunas categorías. En primer lugar, es un procedimiento alternativo, es decir, no existe la obligación de que solamente el ciudadano vaya a una notaría. Puede optar de manera facultativa también en asistir al Poder Judicial y reclamar el derecho, en este caso, de sucesión intestada o declaratoria de heredero. Por otro lado, existe también una legitimidad. Hay personas que solamente de manera taxativa son las que pueden solicitar estos diferentes asuntos no contenciosos que, como mencionábamos, en la actualidad están en un número de 17 en la legislación. Y hay un principio también de publicidad, que si bien es cierto no se aplica a todos los asuntos no contenciosos, pero sí a la gran mayoría y también a los podríamos llamar principales, como es el caso de la sucesión intestada, con miras, como vamos a conversar después, de poder pues difundir estos procedimientos en la población para que no exista dentro de su tramitación alguna afectación a un legítimo derecho que alguna persona pudiera tener. En el caso particular de la sucesión intestada, vamos a ubicar a los requisitos. Obviamente hay que presentar pues la copia certificada de la partida o acta de función o la declaración judicial de muerte presunta.
Para el caso de los herederos, en función a la categoría de heredero, habrá que acreditar dicha condición con las copias certificadas de las partidas de nacimiento, si por ejemplo son hijos, ¿no? O en este caso un documento público que contenga el reconocimiento como una escritura pública o un testamento, o la sentencia judicial pues que declara obviamente la filiación extramatrimonial, ¿no? Lo mismo puede ocurrir para el tema de la adopción. Además, si fuera aplicable, ¿no?, la copia certificada de la partida de matrimonio, hablamos de los cónyuges, y en el caso de los convivientes con unión de hecho registrada, la inscripción o la copia certificada de la partida correspondiente en los registros públicos. Además, hay que adjuntar una relación de los bienes conocidos del causante y los certificados negativos de registros públicos de que no existe un testamento o un procedimiento de sucesión intestada registrado o incluso en trámite. Cuando hablamos ya del procedimiento, ¿no?, de manera ya muy puntual, tenemos que ubicar algunos requisitos. En primer lugar, no es competencia de cualquier notario tramitar un asunto no contencioso de sucesión intestada. Acá tiene que tomarse en cuenta la competencia territorial, que para el caso de los notarios es de tipo provincial, ¿no? Estamos hablando de la provincia, y en este caso la sucesión intestada tiene como condición de competencia territorial que la persona o los herederos soliciten el procedimiento ante el notario donde se ubica el último domicilio del causante, ¿no? No es donde fallece, sino es el último domicilio del causante, lo que se acredita con el certificado de inscripción de RENIEC, básicamente, porque también pueden haber otros casos. Luego, el notario, una vez que efectúa la labor de calificación jurídica de los requisitos que se han presentado y dispone de que todo se encuentra conforme, solicitará a la oficina registral correspondiente de su domicilio una anotación preventiva, que como sabemos va a generar un número de partida, y va a disponer que este procedimiento se pueda publicar a través de un edicto, que es un extracto de la solicitud, por única vez en el Diario Oficial del Peruano y en un
Estimados participantes, el docente ha tenido un inconveniente. Por favor, vamos a esperar unos segundos que se está reconectando. Muchas gracias.
Buenas tardes. Discúlpeme, tuvimos acá una caída del internet. No sé si ahora se puede escuchar. ¿Me confirmas, por favor, para avanzar? Se le escucha perfectamente, doctor. Sí, gracias. Avanzamos, por favor. Ayúdame con la presentación en la siguiente. Ahí estamos. Muchas gracias. Continuamos. La tecnología a veces nos puede estar mala pasada cuando el internet se va. En los despachos notariales también se vuelve un lío a veces por temas de biométrico y demás. Bueno, estábamos hablando entonces de que el procedimiento, en primer lugar, tenía que ver mucho con el tema de algunos requisitos que hay que cumplir adicionalmente. Uno, el tema de la competencia territorial, posteriormente una anotación preventiva ante los registros públicos, la publicación de un aviso en el Diario Oficial del Peruano y uno de circulación nacional. Esto permite que algún heredero que no haya sido incluido en el procedimiento inicial pueda solicitar al notario su inclusión y luego de unos 15 días útiles de publicar desde la última publicación, sin que exista, y acá viene el tema, una oposición, lo cual vamos a tocar en un momento después, el notario pues emitirá el acta correspondiente de protocolización y remitirá a la SUNAR el parte notarial para la inscripción definitiva en la partida que ya se creó con la dotación preventiva. Siguiente, por favor, para avanzar. Gracias. Eh, Cuando hablamos de la oposición, que es justamente el tema que ha sido materia de modificación legislativa con esta ley 32.377 el 7 de junio de este año, en primer lugar hay que encontrar cómo se regulaba esto antes de la modificatoria. ¿Y a qué nos referimos con oposición? Cuando hablamos de una oposición a un procedimiento notarial, estamos hablando de un derecho de contradicción de alguna persona que en principio, obviamente, lógicamente, ¿no? Pudiera verse afectada. Nadie estaría bien de la cabeza si es que procediera a oponerse de manera, pues, infundada, aunque lastimosamente en la práctica, como vamos a ver ahora, han ocurrido estos hechos. Y esto permite que este principio de consentimiento unánime pueda tener eficacia y de esa manera pues no verse perjudicado algún tipo de derecho, porque como sabemos los notarios básicamente damos fe pública en relación a estos procedimientos y no resolvemos un conflicto ni tampoco un litigio. Entonces un derecho de contradicción frente a un procedimiento notarial evidencia la existencia de un conflicto que tendría que ser resuelto por el órgano jurisdiccional. En este caso, el profesor y notario de Lima, Sergio Berros Pepoli, hablaba pues de un principio de innovación notarial muy interesante en el que se refería a que de alguna manera la ley 26.662 en el año 1996, cuando nos otorga a los notarios estas nuevas facultades, existía una obligación del notario, tanto como obligación como además derecho, de inhibirse del procedimiento, ¿no? Bajo este principio de innovación notarial, si es que alguien, sin ningún fundamento, sin ningún sustento, presentaba una oposición. Y esa es una regla general, esa es una regla podría decirse, innata al otorgamiento de facultades notariales en asuntos no contenciosos, que no exista ningún tipo de conflicto. Y al no existir ningún tipo de conflicto, el notario podría emitir válidamente una escritura pública, un acta notarial de este tipo de procedimientos. Porque como mencionábamos, el artículo 6 del original de esta ley 26.662 hablaba de que el requisito era pues un consentimiento unánime y que si en algún momento existiera pues alguna oposición, el notario suspende, remite lo actuado al Poder Judicial, incluso bajo responsabilidad, ¿no? Claro, se entendía en un primer momento de que hablábamos de una suspensión para luego de que el juez pudiera resolver un tema, regresar al notario y continuar con el procedimiento, pero en la práctica el Poder Judicial no dispone pues un caso de suspensión, sino básicamente es una conclusión del procedimiento. Es decir, cualquier persona puede oponerse a un asunto no contencioso de sucesión intestada o podía oponerse sin ningún fundamento, sin ningún sustento, y el notario tendría que concluir el procedimiento. En función a estos principios.
Esta ley 32.377 cambia ese régimen de oposición, ese régimen del derecho de contradicción de cualquier persona y lo restringe, ¿no? Cuando uno revisa el proyecto de ley de esta norma, va a encontrar de que existe un análisis evolutivo de la función notarial en estos procedimientos. Este análisis que efectúa el Congreso de la República a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y luego también se debate obviamente en el Pleno, hace referencia de que si bien es cierto, tenemos un régimen notarial que no tiene facultad para ejercer jurisdicción, porque eso según la Constitución solamente le corresponde a los jueces, ¿no? Y no a los notarios. Sin embargo, se evidenciaba en el día a día quizás un ejercicio abusivo por parte de algunas personas en estos procedimientos que obviamente afectaban el derecho legítimo de los solicitantes. Y por otro lado, incluso se pudo verificar la existencia de mafias, ¿no? En el caso de Lima, en los primeros años de esta norma, cuando estábamos hablando, bueno, esta norma no, sino la ley de prescripción adquisitiva notarial de predios inmuebles, inmuebles urbanos, existió una mafia que se había encargado pues de una especie de cobrar dinero, ¿no?, a los solicitantes bajo amenaza pues, ¿no?, de oponerse a estos procedimientos, y como sabemos, un procedimiento notarial de asunto no contencioso, de prescripción adquisitiva, de usucapión, ¿no? Es muy costoso, ¿no? Generó pues un problema a muchas personas, ¿no? Lo que ha hecho el Congreso es restringir con esta ley y cambiar ese marco doctrinal, conceptual del notariado en el ámbito de los asuntos no contenciosos, y no es la primera vez. También tenemos una ley que han llamado, habrán escuchado ustedes en los medios de comunicación, como el desalojo express, porque también existe un asunto no contencioso de desalojo con intervención notarial, en donde la figura de la oposición se restringe. Se restringe a los supuestos de haber cancelado el pago del arrendamiento que se estaba mencionando no se había pagado, o que se haya renovado el contrato en los casos de contratos de arrendamiento de duración determinada, ¿no? En este caso, igual se está restringiendo la oposición para que ya no cualquier persona, sin mencionar algún tipo de interés, pueda oponerse, sino va a tener que solamente referirse a la categoría de herederos, ¿no? Y acá quizás la norma no ha incorporado todos los casos que uno puede ver en el día a día, y menciona, ¿no?, básicamente que en estos casos de sucesión intestada, la oposición tendrá que ser acreditada con algunos documentos, porque también se modifica el Código Procesal Civil en el artículo 834, y literalmente dice, ¿no?, el que se considere heredero es el que va a oponer presentando o adjuntando, acreditando tal condición con la copia certificada de la partida correspondiente, ¿no?, o un instrumento público que contenga el reconocimiento. A primeras luces, diera a entender que estaríamos hablando solamente del caso, pues, de la relación padre a hijo, ¿no?, de un orden sucesorio de primer grado, ¿no? Pero también podemos encontrar, cuando hablamos de copia certificada de la partida, la disyunción o, y podríamos encontrar, pues, ahí a los cónyuges, por ejemplo, o a herederos legales, pues, de otros grados, ¿no?, que mantengan un vínculo de consanguinidad, obviamente, con el causante. Y acá sí se ha excluido de manera pues evidente el caso de los convivientes, ¿no?, de la persona que tenga una unión de hecho reconocida notarialmente e inscrita judicialmente, ¿no?, porque eso es lo que tiene relación en el caso de nosotros. Entonces ahora hay que entender que estamos evolucionando desde el punto de vista notarial en los asuntos no contenciosos. Empezó con el desalojo, ahora sigue el tema de la sucesión intestada, y quizás podamos tener algunas mayores restricciones legislativas, considerando obviamente el derecho. Ya tenemos pues casi 30 años, el próximo año cumplimos 30 años de la ley de asuntos no contenciosos en el Perú, y es importante obviamente reconocer, analizar y estudiar. Para los estudiantes eso es un tema muy particular, muy actual, la oposición, el derecho de contradicción en los procedimientos notariales,
y esperemos, obviamente, puesto que esto se pueda ir generando como debate, ¿no? Entonces, antes de la ley 32.377, reiteramos, cualquier persona podía oponerse sin fundamento alguno, sin acreditar nada, incluso hasta verbalmente el notario levantaba un acta, y ahora necesita pues que sea una persona que tenga un legítimo interés de heredero. Acá también ha sido excluido obviamente el acreedor, ¿no? Aunque bueno, en la práctica, ¿qué acreedor podría oponerse a la sucesión intestada si al final va a terminar pues cobrándole su acreencia a ellos, ¿no? Como corresponde según el derecho. ¿No? Entonces, esta es una norma que traemos a colación el día de hoy. Y ya para concluir, por favor, si pasamos a la siguiente lámina, bueno, corremos un poco, algunas conclusiones de lo que estamos conversando, ¿no? En materia de asuntos no contenciosos de competencia notarial, el Perú se está posicionando a nivel no solamente de América, sino a nivel mundial dentro de este sistema, el notariado latino, con un incremento progresivo de facultades a los notarios en estas materias que permite, por un lado, descongestionar cierta carga procesal, obviamente no estamos hablando de toda, y por otro lado, obviamente, efectivizar los derechos de los ciudadanos, ¿no? Porque como se menciona, una justicia que tarda no es justicia, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los tiempos como del punto de vista económico. Por otro lado, existe cada vez pues una mayor actuación del notario en el derecho sucesorio, lo cual implica, como se había discutido en diferentes eventos que se desarrollan a nivel nacional e internacional, que uno pueda ya entrar a analizar por qué la gente, por ejemplo, en el Perú, no mantiene una cultura testamentaria. ¿Cómo los notarios podríamos hacer un estudio y ayudar a quizás generar una mayor cultura, quizás ayudar por ahí a cierta problemática desde el punto de vista del derecho sucesorio? Cuando comparamos quizás los notariados con otros países, vemos, por ejemplo, algunos avances, algunas tendencias mundiales, como puede ser la pérdida de la legítima, ¿no? Como sabemos nosotros, en el Perú la legítima es aquella consideración legislativa que obliga al testador, ¿no? a considerar a determinadas personas dentro del testamento, pero en muchos países esto está desapareciendo. La pregunta es, con la experiencia notarial en el campo testamentario y quizás también en el derecho de sucesión intestada, ¿sería factible que se pueda aplicar esta pérdida de la legítima? ¿No? Podríamos crear otro tipo de testamentos, quizás, testamentos digitales, testamentos mancomunados, donde esposo y esposa estén en un solo documento. Podríamos mejorar la técnica testamentaria en el Perú, por ejemplo, con la eliminación de los testigos. Ya hace un par de años se eliminó la obligación notarial muy antigua de que el notario tenía que redactar de puño y letra el testamento. Ahora podemos usar, como en cualquier otra escritura pública, el tema pues, de los medios tecnológicos, la computadora y la impresión. Entonces, son preguntas que se van analizando y debatiendo en los diferentes foros notariales y que obviamente pues, implica que el notario participe en estos proyectos de ley, en los debates, para poder compartir esta experiencia. Además de los jueces, y creo yo que un poco más que los jueces, yo creo que los notarios tenemos un día a día muy rico en experiencias referidas pues, al campo del derecho sucesorio, lo cual hay que reconocer y nos puede permitir por ahí plantear algunas ideas, ¿no? No obviamente imponer, las ideas siempre se exponen, no se imponen, como decía el general Marín, y esto nos permite quizás mejorar un poco la situación de las personas en este campo. Y estamos frente a un nuevo régimen de oposición. Por ahí algunas personas podrían estar de acuerdo, quizás no estar de acuerdo. Podríamos irnos también al otro extremo, ¿no? De decir, si el asunto no contencioso de competencia notarial implica la labor fedante del notario, ya sea con la autorización de una escritura pública, un acta notarial, ¿no? Protocolizado en el registro de asuntos no contenciosos. Si en una escritura pública normal de una compraventa de un inmueble, una constitución de empresa, una transferencia vehicular, alguien tiene alguna duda, ¿no? Ahí no hay oposición, lo cuestiona en el Poder Judicial, ¿por qué no hacer lo mismo en el campo de los asuntos no contenciosos, ¿no? En la práctica vemos muy pocos casos quizá de oposición. En el tema de la sucesión intestada es evidente la realidad de la pandemia, generó un aumento de estas situaciones
y lastimosamente no tenemos un sistema unificado de las partidas de nacimiento, de matrimonio, de función, que nos permita verificar, pues, ¿no? Que cuando viene un solicitante y diga, señor notario, yo soy el único heredero, eso se pueda corroborar, y luego por ahí aparece otra persona, inician un proceso judicial, ¿no? No solamente en el campo civil, también obviamente en el campo penal, donde el notario también obviamente es el afectado. Eh, Podríamos analizar desde el punto de vista doctrinal, sería un bonito tema de tesis para los estudiantes, ¿no? Analizar el derecho de contradicción, el régimen de oposición. Como le mencionaba, el otro extremo es que no existe oposición, como en las escrituras públicas, ¿no? Entonces, bueno, son temas que en el día a día nosotros vamos a ir analizando y compartiendo, obviamente, con la comunidad académica, tanto notarial como del derecho en general. Y para concluir, por favor, si pasamos a la última exposición, esto que hemos hablado, me disculpan nuevamente por los problemas logísticos que tuvimos de Internet, pero si pasamos a la última lámina, podemos encontrar un aforismo notarial del notario español Joaquín Costa, que nos señala que frente a una notaría abierta, para el caso de asuntos no contenciosos y en general también, vamos a encontrar un juzgado cerrado. Yo quiero compartir además, para concluir, esta foto que fue un convenio que celebró la Junta de Decanos, los colegios notarios del Perú, el año pasado en la ciudad de Cusco, con la Asociación Vidahuasi, porque la función notarial no solamente está referida al campo de las escrituras públicas, al campo de los asuntos no contenciosos, sino también a una labor del notario en la sociedad, ¿no? Como por ejemplo con estos convenios para poder ayudar a los niños con cáncer que son recibidos en forma gratuita en Cusco, con las campañas nacionales, el notario en tu barrio, y con las capacitaciones que son abiertas a estudiantes y abogados y público en general, y simplemente reiterar mi agradecimiento y mis disculpas por los problemas técnicos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y yo quedo de ustedes para las aclaraciones o consultas que estimen pertinentes. Muchas gracias. Estimado doctor Víctor, a nombre de la Dirección General del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, le agradecemos por la brillante exposición que ha tenido el día de hoy. Asimismo, agradecemos a los participantes y les precisamos que en la parte inferior de la pantalla tienen una opción que dice preguntas y respuestas, que es una caja de preguntas en donde ustedes pueden dejar tal vez sus dudas o interrogantes que quieren plantearle al expositor para que él de manera amable nos pueda contestar o absolver. Sí, doctor, le voy a leer algunas, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, bueno, le agradecen por su ponencia. Eh, a ver, acá tenemos una pregunta, nos dicen buenas tardes. Si hace 11 años se hizo una sucesión intestada donde no tomaron en cuenta a mis hermanos, ¿podría apelar mi derecho de herencia o ya venció mi derecho? Sí, veo también que hay algunas preguntas similares en relación a la oportunidad de la oposición, ¿no? Que podríamos quizás por ahí juntar, ¿no? Esta pregunta es si hace 11 años se hizo una sucesión y no se tomó en cuenta. Hay otras preguntas que dicen si ya se registró la sucesión, podría oponerme. Hay que recordar que el derecho de oposición o el derecho de contradicción es un derecho que se va a efectuar durante el procedimiento notarial. Dijimos que el notario, dentro del procedimiento, tiene que efectuar una publicación en el diario oficial El Peruano y un diario de circulación local, y luego de el último aviso, contándose el día siguiente, hay 15 días útiles, ¿no? Sin contar feriados, sin contar sábados ni domingos, para que una persona se pueda oponer. Si el notario, vencido ese plazo, no encontró alguna oposición, lo que va a hacer es obviamente emitir el acta notarial que protocoliza todos los actuados y remitirá pues el parte notarial a los registros públicos. Entonces acá nos encontramos ya ante la figura que podría aplicarse en una escritura pública común y corriente. Cuando en una escritura pública los otorgantes ya suscribieron, el notario ya lo suscribió, se cumplió con todos los requisitos, esa escritura pública se puede decir, al igual que el asunto no contencioso, cumplió su cometido. Entonces, cualquier cuestionamiento de validez, ¿no? Cualquier tema de nulidad o anulabilidad, bueno, dependiendo de cada caso en concreto, va a tener que ser formulado en la vía jurisdiccional. Los notarios no podemos
anular de manera unilateral las escrituras públicas que emitimos en todos los casos, ¿no? No hay una circunstancia donde yo diga, bueno, acá me sorprendieron, pasó algo, por lo tanto yo anulo mi escritura y no pasó nada. No, no, la escritura pública tiene fe pública, tiene esta función fedante delegada por el Estado y es tan grande esta función que corresponde su cuestionamiento, en el caso del procedimiento, luego de vencidos los plazos, ya al usuario en forma directa, pues en la vía jurisdiccional. No es posible efectuarla en la vía judicial. Con eso creo que respondo varias que estoy también revisando. Sí, sí, sí hay varias Están que tienen. referidas a este tema, ¿no? Ajá, así es, así mismo, doctor. A ver, bueno, le agradecen por la ponencia, bueno, le dicen gracias, doctor, excelente ponencia. Dice la doctora o la persona Elena Rivero Blitas nos dice, mencionó que el testamento hológrafo puede informar algo más, dice, quisiera más información sobre el testamento hológrafo, ¿tiene que legalizarse o llevarse al notario o es como, o cómo se hace para que tenga valor? Bueno, eso quizás sería parte de otra conferencia. Cuando hablamos de los testamentos y esta falta de cultura testamentaria en el Perú, ¿no? A veces cuando uno le pregunta al usuario, en general, ¿por qué no hace testamento? Le responde con otra pregunta de, ya me quieres matar, ¿no? Acá la gente piensa que es un testamento y se muere el día siguiente. Lastimosamente a veces ocurre con alguien que está enfermo. Entonces, en los testamentos ordinarios, escritura pública, testamento cerrado y el hológrafo, la participación notarial directa solamente se da en el caso de la escritura pública, porque se desarrolla frente al notario con dos testigos, del testamento cerrado, porque el notario recibe un sobre cerrado también con dos testigos, y en el caso del testamento hológrafo la participación es complementaria, porque recordemos que tenemos un año para que este testamento hológrafo sea reconocido, luego los peritajes y más procedimientos en la vía jurisdiccional, y a lo mucho lo que va a hacer el juez acá es pedir pues, al notario que protocolice este tema. ¿Qué es protocolizar? Es incorporar un acto solicitado en este caso un órgano jurisdiccional al registro del notario, ¿no? Y con eso le estamos dando ya una matricidad, es decir, le estamos otorgando al documento una permanencia de archivo, ¿no? Que quizás otros documentos públicos o privados no mantienen, ¿no? Pero no es que el notario en el testamento hológrafo tenga alguna participación, como el caso del testamento cerrado, donde sí existe otro asunto no contencioso, así como el de la solución intestada, que es el de la comprobación de estos testamentos cerrados, ¿no? Y en el testamento hológrafo, pues no. Si hablamos que el testamento por escritura pública es casi escaso en el Perú, el hológrafo peor, ¿no? Así que, bueno, salvo que un testamento cerrado no cumpla con las formalidades, porque quizás no firmó el testador en todas las páginas, que a veces es común, ¿no? En el día a día, eh, podría hablarse de una protocolización posterior, pero bueno, eso es lo que podríamos mencionar de manera muy general del testamento hológrafo, ¿no? Ya. Aquí tenemos otra consulta de Gisela Sánchez. Nos indica, ¿es posible celebrar una sucesión intestada incluyendo bienes inmuebles no inscritos en registros públicos? Cuando hablamos nosotros del requisito de la relación de bienes conocidos, tenemos que básicamente considerar dos temas. Por un lado, la naturaleza jurídica del procedimiento notarial de asunto no contencioso de sucesión intestada y por otro lado, el régimen de propiedad de los bienes del causante. ¿Ya? Son cosas diferentes. En este procedimiento notarial solamente se declara a los herederos. No se transfiere automáticamente la propiedad. Por ejemplo, yo tengo a mi padre, espero que después de muchos años recién fallezca, y él tiene una propiedad. Entonces, cuando él fallece, yo me acercaré a algún colega y pediré que se me declare a mí, conjuntamente con mis hermanos, mi mamá, etcétera, etcétera, en nuestra condición de herederos. Eso genera una partida registral en el registro personal. Cuando luego y posterior al trámite, cuando haya concluido, ya se haya registrado este procedimiento de sucesión intestada, yo quiera figurar como copropietario, ¿no? En la partida registral del bien que dejó mi papá, tendré que hacer un traslado, tendré que pedir una transferencia de propiedad por sucesión intestada, que es un procedimiento registral. Uno es un procedimiento notarial, cuya finalidad es declarar herederos, y otro es un procedimiento registral. Entonces,
Lo que nos pide, claro, en la práctica uno puede pedirle al notario que también haga la transferencia, como una cuestión complementaria, ¿no? Pero no es propiamente parte o forma parte del procedimiento de sucesión intestada. En este caso, cuando la ley habla de que los solicitantes, los herederos solicitantes, tienen que presentar una relación de bienes conocidos del causante, ahí puede incorporarse bienes inmuebles registrados, no registrados, bienes muebles, pueden entrar bienes muebles que tampoco son registrados, alguna joya de arte, temas de valor, ¿no? Bueno, por ahí la norma dice de manera muy general, ¿no? Obviamente los enseres de la casa o algo, en la práctica no se presenta, en la práctica quizás lo que le interesa al heredero es poder ser reconocido como tal en una partida registral, o quizás con una propiedad que no estaba registrada, seguir un trámite de prescripción adquisitiva, ¿no? En el futuro, en su condición de heredero, y sumar el plazo posesorio, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero es un procedimiento aparte, es decir, no hay ninguna restricción a que en esta relación se deban incorporar solamente bienes registrados. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Katia Morales. Nos dice, ¿qué sucede si existen errores materiales en las partidas registrales o de defunción? ¿Podría llevarse a cabo a través de notario? Mire, este es un tema muy común. Me hubiera gustado tocarlo en exposición, pero lastimosamente los problemas tecnológicos nos jugaron una mala pasada. Pero no tenemos un porcentaje de casos, esperamos sacarlos con el tiempo, con algunas investigaciones académicas. Eh, en provincias es más común que en Lima, que cuando un solicitante a requerir un servicio notarial de asunto no contencioso de sucesión intestada, se verifique que la partida presente errores. Si la partida de nacimiento, por ejemplo, que es el caso quizás más generalizado, presenta un error porque mi papá se apellida Salazar con S y Z y le pusieron SS o ZZ, ¿no? Entonces yo tendré que previamente rectificar mi partida. Para eso existe un procedimiento de rectificación de partida, ¿no? Que se puede ventilar en la vía administrativa, ya sea ante el RENIEC o la municipalidad que mantenga todavía los archivos, puede ser en la vía judicial también, o podría también ser en la vía notarial, ¿no? Va a depender de la casuística, pero sí se requiere una previa rectificación de partida. Y esto es tanto así que hace un par de años también salió una norma de rectificación de partida con fines sucesorios. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? En este ejemplo que les mencioné, ¿no? Mi apellido, bueno, Salazar, no, mi apellido es Estacio. Y yo cada vez que voy a un lugar tengo que decir, cuando me piden mi apellido, Estacio con E, ¿no? Algunos le ponen sin E, ¿no? Entonces, supongamos que yo soy Estacio con E, ¿no? Y acá también aclaro, dejé de ser decano del Colegio Notario de Ancash a inicio de año, por ahí lo vi en la publicidad, no tuve tiempo de precisarlo, pero bueno, igual obviamente se informó al decano para que no exista suspicacias. Volviendo al tema, si la partida de nacimiento mía figura que mi papá era con S y no con E, entonces yo cuando rectifique mi partida para poder ingresar a un trámite de sucesión intestada, mi apellido va a cambiar, porque yo me estoy identificando con E, pero mi papá no tiene la E. Entonces yo voy a cambiar mi apellido, por lo que me obligaría a cambiar el apellido de la partida de mis hijas, el apellido de mi título profesional, mi título de abogado, de las propiedades que pueda tener, de los contratos que pueda haber firmado, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar que se afecte el derecho a la identidad del solicitante, y solamente en estos casos, es que salió la ley de rectificación de datos con fines sucesorios, que hay que hacerla obligatoriamente, ¿no? Y acá quizás, bueno, he tenido una experiencia previa en el RENIEC, en los registros civiles también de Lima Metropolitana, que ha sido su oportunidad pues el más grande de Perú, y obviamente estamos hablando, como yo dije al inicio, estas son normas de orden público. Y el nombre, más aún, el derecho a la identidad, el derecho al nombre que forma parte del derecho a la identidad. Y existen estas leyes, ¿no? Entonces, yo quizás no comparto por ahí alguna posición, ¿no? De algunos colegas, algunos estudiosos que dicen que el procedimiento de rectificación de partida no es necesario, porque el notario podría identificar al heredero. Yo considero que no, porque estamos hablando, uno, de normas de orden público. Cuando hablamos, por otras gentiles invitaciones como la presente, del derecho registral del Estado civil, lo primero que hacemos es precisar. Cuando hablamos del registro del Estado civil,
que en el caso del Perú lo tiene RENIE y que está reconocido constitucionalmente, a diferencia de la SUNAR, ¿no? Que es un órgano adscrito del Ministerio de Justicia. Acá no estamos en un tema peyorativo, sino simplemente estamos hablando de condiciones y categorías jurídicas. Estamos frente a un registro plenamente jurídico. Y siempre mencionamos esta pregunta. ¿Qué es más importante para una persona? ¿Registrar su identidad o registrar su casa? Entonces, el problema que hay es que en la práctica el derecho registral de la propiedad, este derecho hipotecario que nace de España y es la corriente previa al derecho registral peruano, básicamente se enfoca en el tema de inmuebles, bueno, luego personas jurídicas, y mucha gente piensa que el registro de Estado Civil es un registro administrativo, con esa naturaleza jurídica. Y eso no es un registro administrativo. Si fuera un registro administrativo, sí, claro, no hay que rectificar nada y procedemos con la sucesión, pero no es un registro administrativo. Estamos hablando de normas de orden público. Hay que rectificar previamente. Previamente hay que rectificar para poder tener pues esta consecución de derechos. Y están las normas. Y como mencionaba y reitero, hace poco salió una norma para proteger la identidad de las personas que tienen la obligación previa de iniciar una rectificación de partida antes de una sucesión intestada. Pero bueno, este es un debate que hay que también seguir avanzando. Muchas gracias, doctor. Jenny Sánchez Agurto nos consulta, acorde a los avances tecnológicos, ¿nos podría comentar respecto al testamento electrónico y cómo debería adaptarse al régimen peruano? Mire, esta es una pregunta que está relacionada, básicamente mencionábamos al inicio también, el Perú forma parte de la Unión Internacional del Notariado. Es un país fundador de la Unión, que se creó en el año 1948 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y desde entonces participamos de manera permanente en las actividades de la Unión. Es más, la semana pasada, jueves, viernes y sábado, hemos estado en Lima, en la 114 sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión, que ha conglomerado a los notarios de América y de España también. Entonces, en este caso, se viene ya trabajando, se viene ya discutiendo. Hay un proyecto de ley que está aprobado en primera votación, esperamos pronto la segunda, en donde el notario está incorporando en general, no solamente para el caso de testamento, la figura de la participación digital, ¿no? Que es un tema todavía cuestionable, es un tema todavía debatible. Hay personas que consideran que el notario no debería hacer una escritura pública electrónica o digital, porque esto tiene una base fundamental, la aplicación de la tecnología en la escritura pública. Si yo quiero ahorita hacer un testamento o hacer una compraventa de una propiedad, otorgar un poder porque me voy de viaje, ¿qué tengo que hacer? Ir al notario, ir físicamente al notario, pasar mi identificación biométrica, pasar el control de capacidad que hace el notario. Pero con el tema digital yo ya no tengo que ir a la oficina del notario. Eso no significa que el notario no tenga que cumplir los demás deberes. Esto se está aplicando después de pandemia de manera muy exitosa en Brasil, en algunos países de Europa también. Hay a nivel de la Unión Europea un reglamento de la escritura pública digital, ¿no? Claro, pero implica algunas condiciones, que exista obviamente pues una firma digital, ¿no? Quizás la ventaja que tiene Perú es que tenemos, bueno, formalmente hablando, ¿no? Tenemos al RENIE que nos puede brindar estas herramientas tecnológicas de identificación biométrica y también la facial, que obviamente sustentaría mucho este proyecto, pero hay países como Chile, por ejemplo, les pasada tuve también otra gentil invitación de la Universidad Católica de allá, con algunos amigos de América, nos enteramos de que en Chile la clave digital de los documentos de identidad lo otorga cualquier persona. Si lo otorga cualquier persona y no hay un control, obvio que hay un problema de falsificación, ¿no? De identidad, suplantación. En el caso de Perú, estamos tratando de tener, pues, las mejores experiencias para que se pueda, esperemos en el corto tiempo, analizar de manera facultativa, obviamente no obligatoria, usar estas herramientas tecnológicas, que como digo, es todavía un tema debatible, cuestionable, ¿no? Y dentro de ellas, obviamente, también tendría que ingresar el testamento. Yo creo que si sale una escritura pública digital, tendríamos que hablar de este tipo de testamento, en donde la comparecencia es básicamente la restringida, ¿no? Ahora, en la práctica, cuando alguien no puede ir a la notaría, el notario, porque se encuentra, por ejemplo, enfermo, esto pasa muy común, es muy común a veces, en los pocos casos, pero bueno, más o menos común,
que las personas que otorguen testamento son personas que consideren que su vida se va a extinguir pronto por alguna enfermedad. Pues el notario va al domicilio, ¿no? Obviamente todo dentro de su jurisdicción, va al hospital, ¿no? Y ahí confecciona, redacta el testamento por escritura pública. En este caso, obviamente uno evalúa la capacidad del otorgante, los identifica a través de los sistemas. Por ahí tenemos algunos problemas, hay que mencionarlos también, estamos en un ámbito académico, ¿no? Con RENIEC, hace poco se ha caído el internet. Pues imaginen ustedes que yo me vaya a un hospital para poder, perdón, una persona que está en un hospital quiere desarrollar un testamento y a mitad de la facción de la escritura se vaya al internet, que es lo que pasó en su momento. Nosotros retomamos y seguimos, es una charla, pero en una escritura pública hay formalidades, ¿no? Tendría que volver a iniciarse y demás temas. Pero sí, ahorita tenemos un proyecto de ley para modernizar la función notarial y seguir pues estando en la cúspide del derecho notarial a nivel de América y a nivel mundial. Muchas gracias, doctor. Nilda de Osambela Varas nos consulta. Eh, Su pregunta es, si el causante falleció en el extranjero, ¿cuál es el notario competente para tramitar la sucesión intestada? Bueno, cuando una persona fallece en el extranjero, hay que tomar en cuenta que la condición que establece la ley es el lugar del último domicilio, ¿no? Ahora, fallecer en el extranjero no significa necesariamente que su último domicilio esté en el extranjero. Es lo que ocurre en provincia cuando la gente está muy mal de salud y se va a Lima. Los mismos hospitales de salud, qué sé yo, lo transfieren a Lima. Una persona, por ejemplo, vive acá en Huaraz, una enfermedad muy grave, y termina pues siendo derivada a Lima para su atención y lastimosamente fallece ya. Si el domicilio me figura Huaraz, yo lo saco en Huaraz, porque el elemento a considerar para la competencia no es el lugar de fallecimiento, es el lugar del domicilio. Si una persona domicilia, por ejemplo, acá en Huaraz, no sé, por un tema de una mejor atención, se va a Europa, se va a Norteamérica, se va a Cuba, qué sé yo, y fallece allá, ¿no? Obviamente tendrá que pedir pues, el acta de función con los requisitos consulares necesarios, etcétera, etcétera, pero si el domicilio está acá, obviamente lo hacemos aquí. O sea, la competencia va a depender del domicilio de la persona. El problema hay si es que la persona falleció en el extranjero y vivió en el extranjero, ¿no? Entonces ahí va a tener pues que posteriormente efectuar, en mi humilde opinión, un reconocimiento a través de un exequatur en función a las normas del país donde o sea, haya encontrado, pues, ¿no? Como última morada. Muchas gracias, doctor. Karen Salazar Huerta nos dice, buenas tardes, doctor, muy buena ponencia. ¿Un título supletorio es igual a una sucesión intestada? No, acá estamos, bueno, aclaramos, ¿no? Cuando hablamos del título supletorio, estamos hablando de un procedimiento de saneamiento de inmuebles, ¿no? La ley 27.157 y la 27.333 establece la posibilidad de que el notario, como un asunto no contencioso, desarrolle rectificación de áreas y linderos, desarrolle prescripción adquisitiva y desarrolle título supletorio, ¿no? El título supletorio que también lo vamos a encontrar de manera complementaria a través de este otro principio de complementariedad en el Código Procesal Civil, ¿no? Implica que, bueno, básicamente es muy similar a una prescripción, pero estamos hablando pues de predios que en este caso se encuentran registrados, ¿no? Ahí es donde la práctica uno desarrolla un título supletorio, los requisitos son obviamente los mismos, pero estamos hablando de un procedimiento notarial de asunto no contencioso de regularización dominial, ¿no? Vamos a regularizar en este caso a un propietario para que pueda tener pues el derecho registrado, ¿no? Es muy diferente de lo que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos una pregunta más. Eh, bueno, siguen nos dicen excelente ponencia, doctor, muy buena exposición. Christian Stein nos dice, si el causante aparece como soltero en su DNI, ¿el notario verifica de alguna otra forma si es casado o solo se basa en en la información que ofrece RENIEC? Bueno, en primer lugar, un saludo al doctor Christian Stein. También hemos compartido con él alguna experiencia en RENIEC. Espero se encuentre muy bien. Me da gusto ver su crecimiento profesional, doctor. Cuando hablamos del Estado civil de RENIEC,
bueno, sería bueno remitirnos a las normas de RENIE, ¿no? La orgánica de RENIE, la 26.497, y su reglamento, el Decreto Supremo 01598 PCM, establece que, por un lado, y esto tiene mucha relación con los procedimientos de sucesión notarial, por un lado, el estado civil y lo que vendría a ser el domicilio de la persona en el documento nacional de identidad, cuando no está actualizado, no tiene como consecuencia que el documento sea ineficaz. Habrá simplemente una multa. El problema que hay en la práctica es que tenemos, además de una falta de cultura testamentaria, una falta de cultura identificatoria, podríamos decirlo. Nosotros los notarios ahora también celebramos matrimonio, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de los asesoramientos previos que desarrollamos, en mi caso al menos, siempre indico que hay que formalizar esa unión, de que no solamente el amor que se inspira, ¿no? En estos eventos tiene que motivar una decisión de celebrar estos contratos, como mencionan algunos, para mí es más una institución, sino también comportarse como tal. Y una cultura matrimonial implica que una persona actualice el estado civil en su DNI posteriormente a casarse. En la práctica no lo hace. Entonces, ¿cuál es la sanción que establece la legislación aplicable a esto? Simplemente una multa. Si viene una persona y me dice, ha fallecido mi papá, y mi papá tenía el estado civil de soltero, y en documento, en este caso el certificado de inscripción del RENIE, aparece como soltero, y realmente es casado, no hay forma en la actualidad, y eso mencionamos al inicio, y eso también le hablamos a los fiscales a veces en los procedimientos de investigación, no hay ningún mecanismo, no hay ninguna tecnología que le brinde al notario esa información. Usted se imagina que el notario tenga que notificar a todas las oficinas de registro civil a nivel nacional, no solamente de las provincias, de los municipios distritales, los centros poblados, las comunidades nativas. Nunca acabaría un procedimiento. Por eso que el procedimiento, que también es un procedimiento administrativo, tiene una aplicación supletoria de los principios del procedimiento administrativo general. Acá el principio de verdad material se aplica porque obviamente el usuario viene y con honestidad menciona, yo soy el heredero, mi papá tenía el estado civil de soltero. Eso ya no es responsabilidad del notario. Al contrario, el notario también es afectado porque ha sido engañado, ha aprovechado quizás estas deficiencias del sistema y podría, lastimosamente ocurre en la práctica, se excluyen herederos. Entonces, no solamente el caso del viudo o la viuda, también de otros hermanos, ¿no? Y esto implica que nosotros, obviamente, en esta labor de asesoramiento, previamente a los usuarios indiquemos cuáles son las responsabilidades de excluir a un heredero, ¿no? Porque hay muchos herederos que a veces están en el extranjero. Entonces, o quizá ya falleció y no se comunica a los que tienen el derecho de representación sucesoria, que también les corresponde la herencia. Bueno, eso es un problema, lastimosamente, de legislación y aplicación, pues obviamente, de los registros, en este caso el Estado civil. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay miles de preguntas más, han puesto muchas en realidad. Por un tema de tiempo vamos a proceder con la última. Nos consultan aquí, en el Perú, ¿existe algún plazo para poder solicitar la nulidad de un testamento? Bueno, el sistema de nulidades obviamente tiene que marcarse en los plazos prescriptorios, ¿no? Que establece el Código Civil. ¿Ok? En este caso, no recuerdo alguna jurisprudencia, pero sí analizábamos dos posiciones que pueden presentarse, ¿no? La nulidad de un acto jurídico con el plazo largo de 10 años, ¿no? Y esa es una posición. Y la otra posición es considerar que estamos hablando del derecho sucesorio, que estamos hablando pues de normas de orden público, que en principio serían imprescriptibles. Esto ya corresponde a la vía jurisdiccional, ¿no? En la práctica, como les mencioné al inicio, lastimosamente no hay una cultura testamentaria. Lo que quizás podría por ahí cuestionarse son, cuando ya hablamos del testamento, y por eso la importancia de que las personas efectúen el testamento por escritura pública, porque tiene el asesoramiento directo del notario, y no ha sido un testamento cerrado o un testamento hológrafo, de poder verificar que las disposiciones testamentarias estén realmente fundamentadas en norma. A veces ocurre de que vienen personas y dicen, yo quiero excluir a mi hijo, ¿no? Porque no se ha portado bien conmigo, ya no me visita. En cambio, tengo un hijo que sí, yo vivo con él, me atiende, me saca a pasear, me da calidad de vida.
su familia me tiene muy bien. El otro dijo, no me hace caso alguno. Entonces, yo quiero dejarle todo a él. Tenemos la legítima en el Perú, que es lo que estábamos hablando, ¿no? La intención, como en otros países, de restringirla, abolirla, bueno, es un debate académico, ahora, pero actualmente existe la legítima, eso no se puede excluir, salvo algún caso de desheredación que están plenamente tasificados pues en el Código Civil, ¿no? Entonces, es importante justamente para evitar algunas posibles nulidades de estos casos que el usuario converse con el notario. También encontramos a veces, lastimosamente en el Perú, no tenemos formalización de la propiedad inmueble. Hay mucha gente que construye sin declaratoria de fábrica, sin licencia, sin planos, ¿no? Y a veces tiene uno un terreno en registros públicos como terreno la propiedad, pero sin embargo construyó y quiere dejarle un piso a un hijo, luego al otro, y mientras no exista una inscripción de lo que se ha fabricado, ese testamento no surtirá efecto, ¿no? Entonces, obviamente, eso, por ejemplo, en el día a día, uno puede sí orientar al ciudadano para evitar, pues, las nulidades testamentarias que se pueden presentar. Muchas gracias, doctor. Bueno, nuevamente, doctor Víctor Hugo, a nombre de la Dirección General del Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, le agradecemos por su brillante ponencia y por su disponibilidad de poder colaborar con nosotros. Asimismo, agradecemos la participación de todas las personas, de las más de 1000 personas que nos vienen acompañando esta tarde. Por último, antes de terminar, corresponde informar que las matrículas para el curso MOOC, Delito de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo, edición 2, ya se encuentran abiertas. El curso va a iniciar el próximo lunes 18 y está abierto para todo el público que esté interesado, ¿no? Asimismo, indicarles que el miércoles 13 de agosto tenemos la conferencia presencial internacional hacia un entendimiento profundo del marco ético de la IA generativa en las administraciones públicas. Este va a ser en el auditorio, nuestro auditorio, ¿no? De nuestra sede principal en el Ministerio de Justicia acá en la ciudad de Lima. El enlace de inscripción se va a compartir a través del chat de Zoom. Asimismo, la primera edición del curso de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ya se encuentra en su etapa final. El cuestionario, el último cuestionario estará disponible para su desarrollo también este viernes, fecha en la que también tendremos la conferencia de clausura y será a las 11 de la mañana. Los enlaces para la inscripción se van a compartir por los canales usuales. Dicho esto, reitero nuevamente, doctor Víctor, mi agradecimiento en nombre del Centro de Estudios y a todos los participantes. Damos por concluida también esta nueva jornada de lunes universitarios. Muchas gracias y buenas tardes con todos. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Gracias. Doctor, disculpe, antes de terminar, quiero aprovechar también para pedir su autorización para compartir sus PPTs con los participantes que siempre lo solicitan. Sí, claro, con todo gusto. Estamos para lo que ustedes requieran, siempre a disposición. Muy Muchas amable, gracias. doctor Víctor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias.